Bien, la videoclase de hoy está relacionada un poco ya con la parte final del tema. Y la parte final del tema volvemos al principio, a la definición de lo que era la derivada en un punto, que era la tangente de una recta que pasaba en aquel punto, porque empezábamos con la tasa de variación en un intervalo, íbamos acortando, que era una recta secante en dos puntos en una parte, y luego llegábamos que si lo hacíamos cada vez el intervalo más chico, dábamos la tangencia en un punto. Pues bien, ahora ya que sabemos hacer la derivada sabemos derivar o obtener la función derivada de una función dada, como va a ser en este caso x menos 2, vamos a obtener la ecuación de la recta tangente a la curva de y raíz cuadrada de x menos 2 para x igual a 5. Bien, vamos a pasar a continuación a su representación gráfica. Esta es la representación gráfica que, como tiene que ser el radicando, tiene que ser positivo, tiene que ser positivo o nulo. Entonces el dominio es desde 2 a más infinito y tiene como una especie de parábola acostada, entre comillas eso de acostar, la palabra acostar, en realidad es una parábola, lo que pasa es que los compañeros de matemática 1 pues verían las cónicas, en el tema de cónicas es una parábola acostada y la tenéis ahí en esa forma, ¿lo veis? Bien, vamos ahora a calcular una recta tangente en el punto cuando vale 5, en este punto, una recta que sea tangente a esta. Vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a pasar al siguiente paso. Bien, desde cuarto de la ESO hemos trabajado tanto en tercero de la ESO como en cuarto de la ESO hemos trabajado la ecuación del punto tangente. ¿Os acordáis de la ecuación del punto tangente? Era esta, pero en este caso, ¿cuánto va a valer la tangente? Va a ser la derivada de esta función en 5. El punto que a mí me interesa, como es x5, será el punto de la gráfica de la curva y raíz de 2, raíz de x menos 2. Es decir, el punto que me interesa, la y va a valer f de 5 y la x va a valer 5, esta raíz. Entonces raíz será 5 menos raíz cuadrada de 5 menos 2 raíz cuadrada de 3. Este es el punto, estas serían las coordenadas, esta sería la coordenada del x0 y esta sería la coordenada del y. ¿Qué me falta? La coordenada de la pendiente. La pendiente es lo que me indica, la pendiente es la tangente que forma la recta esta con el eje OX. ¿Cómo calculamos esta tangente? Pues a través de la derivada. Acordaros que la derivada se definía al principio y en los vídeos, el vídeo que puse al principio de este tema era este vídeo. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí cojo, tranquilamente derivo, cojo la función f de x, lo mismo me da y que f de x, porque una gráfica lo que se representa en el eje de las y son los valores de x. Entonces yo cojo aquí esto que es igual x menos 2 elevado a 1 medio. Su derivada que sería 1 medio que está del exponente pasa a multiplicar y esto disminuye una unidad por la derivada de lo que está dentro, x menos 2. Acordaros de la regla de la cadena, aquí empieza ya a partir de ahora, empezamos a trabajar ya con la regla de la cadena, pues derivada, esto sería 1 medio menos 1 es menos 1 medio y derivada de x menos 2, 1, la derivada de x 1 y la derivada de menos 2 por ser constante es 0, aquí lo tenéis y me da, esta es la función derivada. Bien, ¿cuál es el valor en 5? Pues sustituyo ahora 1, 2, raíz 1, 2 raíz de 3 y como habéis visto tanto en cuarto, como se ha visto tanto en cuarto como en el primer tema de este curso, pues vamos a racionalizar y quitando la raíz cuadrada del denominador. Pues lo multiplicamos por uno de esos surrealistas, raíz de 3 partido de raíz de 3, 2 raíz de 3 por raíz de 3, 3, 2 por 3 es 6 y me da raíz de 3 sexto. Luego la recta, aquí cogemos la recta, vamos a ver las coordenadas de la recta. Bien, las coordenadas de la recta aquí las tenéis. Estas son las coordenadas del punto y esta es la ecuación de la recta tangente en función de la derivada. En este caso sería f de 5. Aquí sustituimos todos los valores de 5 por la derivada de 5. Entonces aquí tenemos pues esta recta. Nosotros sustituimos, vamos sustituyendo, quitamos el paréntesis, trabajamos con números irracionales, que ya que lo hemos visto, lo habéis trabajado tanto en cuarto como en el primer tema, obtenemos ni más ni menos que esta expresión, lo apañamos y lo dejamos de esta manera. Fijaos, menos 5 raíz de 6, raíz de 3 más raíz de 3, pues me va a dar
más raíz de 3 sexto. Entonces esta sería la ecuación de la recta. Vamos a ver cómo quedaría esto gráficamente en la gráfica que he hecho mediante GeoGebra. Algunos compañeros están trabajando con GeoGebra y les va bastante bien para comprobar muchas soluciones. Es una herramienta muy buena para las clases. Bien, aquí teníamos la ecuación de la gráfica de la ecuación y igual a raíz cuadrada de x menos 2 y vamos a ver cómo se quedaría si calculamos esa recta tangente. Con la recta tangente sería esto. Aquí lo tenéis en el x5. Fijaos que es una recta que se parece mucho a esa curva y en un entorno es casi igual. Las diferencias son mínimas. Tienen ese punto de tangencia, ese punto en común, pero en lo otro las diferencias son mínimas, casi del orden de 0. ¿Lo veis? Que hay una región que es similar. Esta propiedad es muy importante en el mundo del cálculo infinitesimal y para los cálculos, para posibles cálculos numéricos de modelos matemáticos del mundo de la economía. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 19. Dice, calcula la ecuación de la recta tangente a la curva y logaritmo neperiano de x cuadrado más 3 para x1. Vamos a pasar a continuación a ver la representación gráfica gracias a la herramienta de GeoGebra, que ya os pasaré una serie de tutoriales a la plataforma. Vamos a ver cómo es la representación gráfica, ¿vale? Y en el punto 1 concretamente, o en el entorno del punto 1. Aquí tenéis la representación gráfica de la función y igual a logaritmo neperiano de x cuadrado más 3. Aquí tenéis el punto 1, en el entorno del punto 1. ¿Cuánto vale? Cuando x vale 1, pues sabéis aquí lo que vale, lo veis aquí. Aquí tiene un mínimo. Y vamos a ver ahora cómo se trabaja y vamos a calcular su recta tangente. Volvemos un poco a los orígenes del tema. Bien, los datos que tenemos la función, tenemos el punto cuya x vale 1, la y es f de 1, aquí lo tenéis, x vale 1 y la y va a ser f de 1, 1 más logaritmo 1 al cuadrado es logaritmo neperiano de 4. Bien, aquí tenemos la ecuación de punto pendiente, donde m era la pendiente. En este caso, ¿cuánto va a valer la pendiente? Cuando en la recta tangente, pues va a ser la derivada en el punto cuando la x vale 1, ¿vale? Aquí cojo esta. F de x, aquí vale esto, y hago su derivada. Su derivada sería 1 partido de x cuadrado, la derivada del logaritmo es 1 partido de x, pero aquí como es la composición de x cuadrado más 3, pues sea 1 partido de x cuadrado más 3 y luego finalmente la derivada de x cuadrado más 3. Esta derivada. Tenemos esta derivada y ahora cogemos la derivada de x cuadrado más 3, derivada de x cuadrado 2x, y aquí tenemos este producto, da esta sensación, yo lo sustituyo por 1, 2 por 1, me da 2, 4, 1 medio. Vamos a ir a ver cómo se construiría la recta tangente esa. Va a ser un poco surrealista. Bien, rectifico la palabra surrealista porque en realidad es una cosa que es bastante real, nunca mejor dicho, son números reales. Más que la palabra psicodélico. La palabra más correcta sería psicodélico, que es una realidad extraña o que se nos va de las manos. Bien, aquí cogemos, tenemos cuánto vale y sub 0, que es el punto, habíamos quedado en la x vale 1, la función vale logaritmo neperiano de 4, y aquí la derivada, pues habíamos dicho que era 1 medio. Yo cojo, sustituyo logaritmo de 4 y menos logaritmo 1 medio, que por x menos 1 me da x medio menos 1 medio, y aquí lo tengo y hago este apaño. Siempre me gusta, siempre lo negativo a la derecha, ¿vale? Sin ninguna connotación ideológica. Lo negativo siempre a la derecha, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces cojo 1 medio, pongo logaritmo neperiano, lo positivo a la izquierda, porque así una organización lo ponemos de esta forma, logaritmo neperiano de 4 o 1 medio. Me da lo mismo si ponéis 1 medio o menos 0,5, lo mismo da. Vamos a ver cómo resultaría gráficamente esto. Bien, aquí tenéis la curva. Aquí tenéis la curva sin la tangente. Vamos a ver que lo hemos hecho gracias al programa de GeoGebra. Y aquí vamos a ver, tendríamos la curva con la tangente. Fijaos, muy importante las peculiaridades que tiene la recta tangente
cuando x vale 1, fijaos que es muy próxima, o sea, coincide con la curva en las coordenadas de x1 y f de 1, es decir, logaritmo de 4, este punto es común a las dos curvas, a la recta y a la curva, pero fijaos que en las inmediaciones esta recta, la palabra tangencia, es similar. Hay un entorno donde la diferencia es mínima. ¿Sabéis vosotros distinguir el trazo negro o azul, o el trazo oscuro del rojo? Pues no. Fijaos que se confunde en un entorno. Se confunde, es prácticamente lo mismo. De ahí la palabra tangencia, y esa es una gran importancia que tiene este tipo de cálculo. Pues bien, con esta clase doy por terminado el tema y ya presentar las actividades y vamos, las dudas que haya me las preguntáis y las resolvemos en clase, ¿vale? Un saludo.